A ver si puedo Ahora grabar sí. Zoom. Ahí está. Yo estoy grabando en mi máquina. Perfecto. Bien. Bueno, Listo. bárbaro. Muchísimas gracias y No. bueno, buenas tardes a todos. Disculpen las molestias, cambio de día y demás. Yo estuve con todas estas dificultades, me quedé tirada en Córdoba, literal. Así que, bueno, quería aprovechar este Zoom, bueno, saludar a todos. Yo ahora no los estoy viendo, avísenme si no me ven bien. Em, y trabajar con este atlas de anatomía que es interactivo. No sé si alcanzan a ver cómo se puede ir por los distintos sistemas, ¿sí? Ujú. Así que vamos a ir directamente a miembro inferior. Voy a empezar por las generalidades, ¿sí? ¿Alguna duda por ahora en preguntar? ¿Todos escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, el cuerpo humano, a fines de ser estudiado, se clasifica en distintos segmentos. Nosotros en anatomía tenemos lo que es la anatomía descriptiva o la anatomía topográfica. Dentro de lo que es la kinesiología, trabajamos por anatomía topográfica, es decir, por segmentos. Y descriptivo, bueno, implica más el abordaje del médico, sobre todo del cirujano. De todas maneras, hoy ya esas visiones se unifican y la verdad que tener estas posibilidades de tener este tipo de atlas eh, cambia un montón la visión de todo, ¿sí? Cuando nosotros vemos el miembro inferior, nosotros vamos a tener, voy a poner un lapicito, vamos a tener distintos segmentos, ¿sí? Y en estos segmentos vamos a tener la primer parte, que es la pelvis, ¿sí? Donde, ahí freno la pizarra, se volvió loco, ahí estamos. El primer segmento es lo que es la pelvis y el sacro. El segundo segmento se va a estar determinado por el muslo. El tercer segmento por la pierna. Y por último vamos a llegar a lo que sería el pie, ¿sí? Como es raro presentar la anatomía solo del miembro inferior. Generalmente, aunque nosotros la estudiemos desde lo que es la visión completa del ser humano, en estos momentos yo les estoy presentando acá parte de una visión de lo que serían los huesos, las articulaciones y los tendones. Voy a ir rotando, vamos a ir viendo, vamos a ir desmenuzando, ¿sí? Nosotros para organizar el conocimiento, el abordaje del cuerpo, hablamos de cabeza y cuello, tórax, abdomen, miembros superiores, miembros inferiores. Lo que nos va a ocupar ahora, como ya sabemos, es miembro inferior. Dentro de cada miembro inferior nos encontramos con tres segmentos, que es lo que estuve diciendo, ¿sí? Que es lo que nos va a importar en estos momentos, que es el muslo, eh, la pierna y el pie. Muchas veces nosotros le llamamos pierna a todo, y en realidad la pierna es el conjunto de la tibia y el peroné, es decir, lo que está por debajo de la rodilla, ¿sí? Eh, el pie se encuentra compuesto por 26 huesos, ¿sí? En orden tenemos el astrágalo, vamos a ir con la parte ósea, ¿sí? Tenemos de arriba hacia abajo, yo voy a aplicar esto que voy a quitar, vamos a tener lo que es el astrágalo, que es este hueso que yo quité y vuelvo a colocar. Luego tenemos el calcáneo, ¿sí? Voy a quitar el resto de los otros huesos. ¿Qué les parece el atlas? Está increíble, ¿sí? Lo que sería el talón. Muchas Está muy veces bueno. nosotros nos va a ocupar, sí, el tema de las lastimaduras que se producen. Esto es una vista inferior, de abajo hacia arriba. Fíjense la forma que tiene, es redondeada, porque tiene que hacer esa oscilación al momento de pisar, ¿verdad? Esto es una vista interior, y fíjense cómo el calcáneo, que es el pie de apoyo, que es este que lo acabo de sacar, lo vuelvo a colocar, ¿sí? Este calcáneo, posee toda una morfología donde luego vamos a tener eh, varios tendones que van a venir desde la pierna y se van a ubicar entre este tubérculo que está acá arriba y esta zona que está acá abajo.
y estos van a ir hacia la cara posterior o inferior, perdón, de lo que sería no esta zona de arriba, sino abajo, que son músculos que van a trabajar para la flexión plantar, ¿sí? Si nosotros tenemos que dar vuelta a esta imagen, los músculos de la flexión plantar, como estaba diciendo, ¿sí? Son estos, de la bóveda, que son que al operarse con un punto fijo, ¿sí? Sobre lo que es el talón, vamos a tener que van a llevar los dedos hacia sí mismos, desde estas zonas. Tenemos tendones de músculos flexores profundos y superficiales. Esto, el pie, es igual a la mano. ¿Mm? Así que a la hora de poder abordarlo, nosotros tenemos esa posibilidad de comprenderlo. Lo que va a cambiar es la cuestión de la actividad primordial, que tiene que ver con nuestro desarrollo cerebral, que es que la mano tiene función de pinza, de toma, de agarre, y el pie tiene función de justamente estar parado contra la gravedad. Nosotros tenemos a lo largo de nuestros estudios que se habla mucho sobre la evolución, sobre Darwin. Yo creo que hoy, por cómo la ciencia va entendiendo las cosas, quedarse con solo una versión del desarrollo evolutivo darwiniano sería como, para mi entender, un reduccionismo. Hay muchas cosas que si bien compartimos con otras especies vertebradas, incluso cuadrúpedas, los músculos, las funciones fisiológicas, de hecho, muchas veces la fisiología, el libro de fisiología humana de Guyton se utilizó para comprender la fisiología en el perro o en el cerdo, ¿no? Todas las cuestiones similares que hay. De todas maneras, nuestro pie no es para agarrar, nuestro pie es para pisar. Así que están presentes las mismas funciones, es decir, los mismos huesos que en la mano, pero con distintas funciones. Luego tenemos en una segunda vista, en una segunda columna, ¿sí? Vamos a agrandar un poquito. Vamos a tener, luego del astrágalo y el calcáneo, que los voy a retirar, astrágalo primero, calcáneo segundo, tenemos dos articulaciones que se llaman Lisfranc y Chopard. Estas articulaciones son las responsables del que el pie pueda hacer un movimiento, ¿sí? Hacia adentro o hacia afuera. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la articulación de Chopard, es decir, está compuesta por lo que sería el astrágalo, que yo lo había sacado. En esta parte lo vamos a ver, voy a poner otra vez la pizarra, sería esta parte blanca que yo la estaba tapando ahí, esta, eso sería hacia arriba el astrágalo. Entonces, la articulación de Chopard tenemos calcáneo cuboides y escafoides, ¿sí? Tendríamos el escafoides en esta zona, el cuboides, y estas serían las tres cuñas. Asimismo, encontramos otro tipo de articulación que se llama de Lisfranc, tarso o metatarsiana, que son más planas, este tipo de articulaciones, y tienen otra función. Si nosotros pudiéramos desarrollar, estamos hablando de las cuñas, ¿sí? Entre sí con cuboides y escafoides. Si nosotros pudiéramos desglosar el pie, cosa que voy a hacer en este momento, ¿sí? Vamos a encontrar que al retirarlas, las superficies articulares, ¿sí? son planas. Entonces, esto es como un complejo sistema de engranajes. ¿Alcanzan a ver? ¿Sí, no? Perfecto. Es un sistema de engranajes, ¿sí? Donde los huesos de forma plana se van a mover. ¿Cuáles son los huesos que más se mueven? Bueno, principalmente, y que al dejar de moverse producen un montón de problemas, hablamos del escafoides y el cuboides. Este es el escafoides, es igual que el de la mano, la misma función, sostiene la columna que le llamamos trapecio metacarpiana, ¿sí? Que tiene que ver y nos lleva a lo que nosotros conocemos como el dedo gordo del pie, ¿sí? Esta distribución del peso y del apoyo. Si nosotros lo vemos en una imagen ya con músculos,
Si vamos a dar vuelta a este piecito, vamos a ver cómo, gracias a estos músculos, se va a armar la bóveda del pie. Pero la posición del escafoides es súper importante porque nos va a remitir a la funcionalidad. Es este huesito de acá. En definitiva, los movimientos que nos van a permitir realizar estas dos articulaciones compuestas por estos huesos son movimientos de pronación y supinación, ¿sí? Y combinados con el astrágalo y ambas partes, que son tibia y peroné, ¿sí? En este caso, vamos a sacarlas, vamos a sacar el escafoides, saco el calcáneo, voy a sacar los dedos, y nos va a quedar, ¿sí?, esta articulación, que es la del tobillo, la que normalmente se esguinza, ¿sí?, que va a tener un movimiento que nos va a permitir hacer la flexión plantar o la flexión dorsal, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Solo en esta articulación se produce ese movimiento. En las otras que siguen hacia aquí tenemos los movimientos que van a ser de supinación o pronación y al mismo tiempo para poder dar apoyo al dedo gordo o apoyar sobre un borde que le llamamos peroneo, ¿sí?, un borde externo, el pie. Bueno, para pasar un poquito más a lo que es un paneo de inserciones musculares, es súper importante que tengamos en cuenta que tanto el pie como la pierna funcionan, y nosotros en osteopatía lo llamamos como una cadena de eslabones. En el primer eslabón vamos a encontrar al pie, ¿sí? El pie va a tener musculatura funcional para poder estar en una posición donde no se vea afectada y su indemnidad esté resguardada. A su vez, la funcionalidad vascular y sensorial y propioceptiva. Y estamos hablando de los mismos músculos que también están presentes en las manos, que son o flexores, pensemos en una mano, ¿sí?, flexores de la mano cuando la cerramos, o los que generan la apertura de la mano y separación de los dedos. Si ustedes sienten sus piecitos, pueden sacarse un calzado, pueden mirarse y van a encontrar que si llevan el pie hacia arriba, la facilidad no es la de cerrar los dedos, sino que es la de abrirlos como un abanico. Y el dedo gordo suele abrirse, es decir, el hallux, que es el nombre propio que le vamos a encontrar en la bibliografía, se abre y tiende a ir a una flexión, tiene cierta independencia. Esto sucede porque, asimismo, tanto como en la mano, vamos a tener musculatura intrínseca. Por ejemplo, acá tenemos estos músculos que se llaman lumbricales o interóseos, que nos aseguran que los dedos entre sí puedan moverse. Luego tenemos estos flexores, por ejemplo, plantares, que van a tener tendones largos y tendones cortos porque van a tener funciones superficiales o profundas. Y luego vamos a tener que en el dorso del pie la cuestión va a cambiar, porque los músculos que nos van a hacer trabajar el pie hacia una flexión dorsal, es decir, como si quisiéramos llevar nuestros dedos hacia la cara anterior de la pierna, no nacen o están en el pie, sino que van a venir desde la rodilla, ¿sí? Entonces, dentro de esta parte anterior del pie, vamos a pasar a un segundo eslabón, que este segundo eslabón se denomina pierna. Como ya había dicho antes, está compuesta por la tibia, ¿sí?, y por el peroné, ¿sí? Peroné siempre va a estar por afuera, la tibia va a estar por dentro. Si yo vuelvo a retirar todas estas imágenes y solo me quedo con la parte ósea, ¿sí?, vamos a notar, ahí saqué el esqueleto, vamos a sacar los músculos y vamos a volver al esqueleto solamente, que en la pierna tenemos que el peroné, también llamado fíbula, tiene forma de aguja, como con una cabeza superior, y si la punta debería ser inferior, ¿sí?, en esta zona. Luego vemos que la misma pierna está contenida por una membrana interósea. Esta membrana interósea es súper importante. ¿Por qué? Porque hace que los huesos puedan trabajar, fíjense, y generan tabiques. Si yo lo miro desde arriba y vemos un platillo tibial,
fíjense cómo tienen cierta torsión los huesos, no son rectos como solemos imaginarnos, y generan un espacio donde en la parte posterior, donde más conocemos los músculos que tenemos, que son los tan llamados gemelos, bueno, no son solamente los gemelos, tenemos un músculo muy, muy importante que va a tapizar toda la cara posterior, ¿sí? De la zona de la membrana interósea, que va a tener esta forma, ¿sí? Y va a ir hacia adentro del pie, ¿m? Que se llama tibial posterior. Es un músculo que suele no estar tenido en cuenta, pero es el principal responsable de que el pie genere una flexión en el dedo hallux, es decir, que genere una, porque viene desde arriba, pasa por debajo y se va a insertar a esa zona y hacia el escafoides. Y genera una cierta independencia con esta columna del dedo hallux, lo que nos permite poder tener un movimiento de apertura hacia afuera o aproximación hacia la línea media, que se llama también aducción, y nos permite, a la misma manera, una abducción o separación de la línea media y que vaya hacia el borde externo del pie. También nos permite poder otro grupo de músculos que van a trabajar en cadena, ¿sí? Que son el aductor y abductor del hallux. El aductor va hacia el primer metatarsiano, ¿sí? Y el aductor se encuentra por la planta del pie, que ya lo vamos a ver, este es el aductor, ¿sí? El que va a llevar y va hacia la cara externa del escafoides. Lo que nos hace, imagínense que hacen un bollito el pie, como las bailarinas cuando apoyan, ¿sí? O sea, lo podemos llevar hacia adentro. Nosotros normalmente tenemos y vemos que una de las patologías de los pies más comunes es el dedo hallux valgo. ¿Qué implica esto? Bueno, normalmente se lo ve al pie, vamos a cambiar de color, voy a poner un amarillo, ¿sí? Que este hueso que está acá, que estoy señalando con amarillo, genera una torsión interna, ¿sí? Se disocia en su funcionalidad desde la primer cuña, ¿sí? Este es primer cuña, segunda cuña y tercera cuña, ¿sí? Y por una caída del escafoides, ¿sí? Que normalmente pensamos que es hacia adentro, bueno, no es hacia adentro, es hacia afuera. El escafoides se va a ir hacia afuera, va a rotar hacia afuera, el cuboides va a caer hacia el suelo, que el cuboides es este huesito que está acá, ¿sí? ¿Lo alcanzan a ver con amarillo? Sí. Este sería el escafoides, entonces mientras el escafoides se va hacia afuera, el cuboides cae, ¿sí? Lo que nos va a generar es que todo el borde externo del pie esté apoyado. Muchos tendones vienen desde acá y se van hacia arriba, hacia la rodilla, con lo que serían los peroneos, ¿sí? Acuérdense del peroné. Teníamos el tibial posterior, es decir, que iba por detrás, y tenemos un tibial anterior, que es el que nos va a realizar la flexión del pie. Son muchos músculos y son muchos datos para tener en cuenta. Si no van a realizar una rehabilitación de un paciente o colocar, hacer alguna cirugía, no tiene sentido ahondar en esto de manera que ocupe tiempo inútil. Yo lo que sugiero es tener una noción de estos compartimentos musculares. Saber principalmente que, por ejemplo, en los músculos de la pierna, en estos compartimentos, ya tenemos que la funcionalidad es importantísima, porque tiene que ver con lo que es la irrigación y todo lo que es la perfusión de los tejidos, tanto arterial como el drenaje venoso. Acá estamos viendo una pierna, ¿sí? Ya con un revestimiento de piel que nos lo otorga este atlas, y podemos ver claramente cómo, a ver si lo puedo dar vuelta, visto desde arriba, y vamos a hacer una linda travesura que es sacar la pelvis. Acá estamos viendo un fémur en una vista superior, voy a sacar la rótula y acá ya tenemos directamente lo que sería el pie visto desde arriba con las mesetas tibiales, ¿sí? Que normalmente es muy común encontrar fracturas en esta zona. Vamos a cambiar de color. Estas son las mesetas tibiales, esta es la cabeza del peroné y fíjense la disposición. El
compartimento posterior que nosotros les había nombrado hace un ratito respecto de la membrana interósea, tiene que ver con esto lo que les estoy hablando, ¿sí? Yo ahora voy a hacer algo muy hermoso que es la posibilidad de por eso quería insistir y hice tanto lío con este atlas, ¿sí? Fíjense cómo nos va a ir brindando la noción de comprensión de la vascularización. Esto es la irrigación arterial de una pierna, ¿sí? Yo le voy a sacar acá la piel, le voy a sacar este músculo que estamos viendo acá, que es gastrocnemio, pero se llama también gemelo, ¿sí? Y vamos a ver que detrás nos va a quedar esto que les estaba diciendo, este es el sóleo, y luego tenemos en una vista posterior, tendría que verse, esto es una fascia, este es el tibial posterior. Y fíjense por dónde van los vasos. Y esto blanco que estamos observando es nada más ni nada menos que la inervación, ¿sí? Nosotros vamos a ir teniendo, ahora sí, para empezar a aunar el conocimiento, les voy a decir que desde lo que sería la pierna, ¿sí? O justamente nombrándola entera, vamos a tener a nivel de nuestra columna vertebral que en esta zona, ¿sí? Los nervios llegan, es decir, la médula espinal va a llegar, ¿sí? Hasta la segunda vértebra lumbar. Luego, lo que tengamos por debajo tiene que ver con lo que llamamos la cola de caballo. Acá estamos en presencia de la quinta lumbar, esta es la cuarta, ¿sí? Ahora tenemos la tercera y esta sería la segunda. Más o menos es un límite estimativo donde nosotros tenemos en la primer vértebra lumbar que hasta esta zona tendríamos todo lo que son los segmentos. Luego de aquí hacia abajo vamos a tener ramilletes nerviosos que forman esta cola de caballo. Sobre la quinta vértebra lumbar, ¿sí? Y este es el sacro, vamos a poner ahí, es la primer vértebra sacra. El sacro es un conjunto de 5 vértebras que se han fusionado y trabajan como un solo hueso. No están divididos, salvo alguna malformación, pero sirven de base y de apoyo y distribución del peso cuando cae desde arriba hacia abajo hacia las crestas ilíacas, ¿sí? Y luego esto se distribuye en esta dirección hacia las cabezas femorales. Bueno, si yo saco todos estos garabatos que hice y lo volvemos a mirar, quiero mostrarles que esas son parte de las inserciones. Tenemos lo que es muy importante que sepamos en el costadito, donde yo voy a ir marcando, a ver si se marca en esa zona, las saliencias de los nervios muy conocidos como es el crural, que está por debajo de L4 sobre L5, y el nervio ciático, que es sobre L5 y sacra 1, la primera vértebra sacra. Yo vuelvo a colocar lo que es la inervación y en esta imagen vamos a poder mirar lo que es este ramillete del que estamos hablando. Este plexo, ¿sí? Perdón, vamos a marcarlo bien. Este plexo nervioso, ¿sí? Es lo que nos va a dar origen, porque luego se subdividen, ¿sí? A lo que es el nervio ciático, que es un nervio enorme, enorme, que comienza a este nivel que ya estamos hablando, ¿sí? Sobre quinta lumbar, acá, ¿sí? Hacia el sacro, se va a aplicar y, a ver, cuéntenme las que son enfermeras donde no hay que poner la inyección en la cola, la intramuscular. Y luego se va a dividir a nivel de la rodilla en ciático, popliteo interno y externo, ¿sí? En estas imágenes tenemos todos los ramilletes nerviosos, los nervios accesorios y distintos. Fíjense cómo sobre la zona urogenital la cantidad de terminaciones nerviosas que tenemos. Esto es el isquión, es decir, cuando nosotros, ahora que estamos sentados sobre esta base, que es el isquión, ¿sí? Entonces, tenemos que saber básicamente lo siguiente: por dónde va el ciático, ¿sí? Y por dónde va el crural, que son estos dos nervios tan
tan importantes, que son los que más nos joroban, sobre todo si tenemos pacientes con hernias de disco. Y bueno, el nervio crural, ¿sí? Que lo vamos a ver hacia ahora, hacia adelante, vamos a ubicar la cuarta vértebra lumbar, que es esta, ¿sí? Vamos a tener como esta es la emergencia, se va a dividir en los dos ramilletes, uno va a ser interno, que va a ir a toda la zona urogenital, y este otro que viene con, fíjense, estos ramilletes de arriba se llaman anastomosis, es decir, que toma de la función de otros nervios, de otros niveles, para hacer otras cosas. Bueno, este es súper importante y en consulta a mí me preguntan mucho, me dicen, me duele la cadera, ¿no? Y me duele a veces un poco la pierna, la zona de los aductores, la rótula acá abajo. Y fíjense, ¿de qué nervios le podemos hablar a estas personas? Miren, miren cómo baja, ¿no? Ese sería el nervio crural. Si yo les pregunto, pregunta de examen, ¿qué nervio está por atrás de la pierna y qué nervio va a dar información eléctrica, por decirlo de alguna forma, hacia la parte anterior de la pierna? ¿Qué me contestan? Pueden hablarme, ¿eh? El ¿Quieren nervio que no? crural Por delante, muy bien, y el ciático por detrás. por detrás. Bueno, exactamente. Vamos a agregarle a esta imagen lo que son las arterias, ¿sí? Nosotros tenemos, y acá otra vez me tengo que ir arriba, chicos, es inevitable esto. Si yo sigo subiendo, el atlas me va a ir formando la imagen del cuerpo en el tórax. Pero nosotros tenemos que la principal fuente de irrigación de las piernas arterial viene de la aorta, ¿sí? Que sobre la zona abdominal se va a subdividir, luego de, a través de pasar a aorta torácica, baja el diafragma y se va a llamar aorta abdominal, luego vamos a tener las ramas ilíacas, ¿sí? Que va a ir una hacia cada lado, vamos a poner un color que sea más diferenciable, que podría ser un celestito, a ver. Tenemos las porciones ilíacas, tenemos la porción abdominal y por arriba la porción torácica. Y cada pierna va a tener asegurada su irrigación en la zona por esta arteria. Fíjense que luego va a tomar el nombre de femoral. ¿Mm? ¿La alcanzan a ver? Yo lo que voy a hacer, a ver si puedo retirar la parte nerviosa. Vamos a dejar la parte de la arteria. Quiero que lo miremos desde arriba. Nosotros, si en un paneo, vamos a sacarle la parte nerviosa también de ahí arriba, a ver si me la saca. ¿Venimos bien con alguna duda? Excelente, excelente. Bien, Vamos bárbaro. perfecto. Esto tiene que ser didáctico. Miren, yo hace años estudio anatomía y es una materia ardua y es muy difícil de explicarla, por eso me pareció que esta forma es mucho más creativa. Y si cualquier duda que no se entienda, por favor me interrumpen. Yo voy a colocar en el atlas los órganos, para que tengamos una noción, ¿sí? De cómo estamos o podemos tener alteraciones de la irrigación de los miembros inferiores o del retorno venoso por alguna congestión visceral. Quiero que observen específicamente, a ver, antes de poner la pizarra, vamos a poner un poquito más de tamaño. Quiero que vean, este es nuestro hueso sacro, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Quinta lumbar, cuarta lumbar, estamos todo bien hasta ahí, ¿verdad? Bueno, volvemos a la pizarra y quiero que vean que debajo del sacro, ¿qué tenemos acá? ¿Se dan cuenta qué es? Es la porción, sí, ¿De la vejiga o no? a ver quién da más. Los doctores no pueden participar. A ver, los voy a poner para visualizar en la computadora. A ver, Bueno, lo que estamos viendo acá, sí. ¿Estamos bien? hola. Sí, hola, hola. ¿Me escuchan? Adelante, adelante, va bien, va bien. Se te escucha perfecto, Mercedes. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces lo que tenemos acá es la porción del recto, ¿sí? Esto que tenemos acá es por donde sale nuestra materia fecal. Está unida por ligamentos a la cara anterior, ¿sí?
de lo que es el sacro, o sea, es decir, todo lo que a mí me pase a nivel de la congestión del último tracto de nuestro intestino, fíjense, en esto amarillo vamos a ver hasta ganglios. ¿M? Y en esta porción donde tenemos la parte intestinal, que es tan importante, es decir, el colon descendente, que está sobre el flanco izquierdo, eh, en la zona contraria a lo que llamamos siempre del apéndice, vamos a encontrar también, fíjense acá, es decir, es inevitable, y esto es la vejiga, ¿sí? Y acá ya tenemos, bueno, lo que es la próstata y lo que es todo el aparato genital masculino. ¿Qué va a suceder acá? Fíjense por dónde pasa la arteria. Miren dónde está el intestino, ¿no? Por supuesto que acá hicieron una reducción de lo que es el intestino delgado, porque en realidad no veríamos nada acá en el intestino delgado, esto está todo tapado así. Pero si nosotros vemos, fíjense cómo una masa intestinal, un bolo fecal en un abuelito, en una persona encamada, ¿sí? Esto es el apéndice, esto que se ve acá es el apéndice, y tenemos también las vías urinarias que pasan por ahí en este entrecruzamiento. Ahora voy a ir a lo divertido. Vamos a agregar a esto un colorcito más. Y son las venas. Fíjense lo que es esto. ¿Sí? Fíjense cómo sobre el hueso de la rama pubiana, ¿sí? La rama pubiana sería lo que estamos viendo acá, ¿sí? En el hueso ilíaco tenemos el acetábulo, donde está la cadera, luego tenemos el isquión, ¿sí? Que es toda esta zona, ¿sí? Esto es un orificio, perdón. Tenemos el isquión y luego tenemos lo que se denomina pubis, ¿sí? En esta zona, en este ángulo. Bueno, fíjense en esta zona, ¿qué es lo que sucede? Cabalgan, ¿sí? Tanto arteria como vena. Es muy importante también cuando hay obesidad, cuando hay un prolapso de órganos, cuando los órganos están descendidos, es decir, los riñones no están en su posición que deberían estar, están más bajos, entonces, o no hay útero en las mujeres, en el caso de las mujeres, yo por ejemplo acá le voy a cambiar hacia lo que es un aparato reproductor femenino. Nosotros tenemos, disculpen los ladridos, tenemos los riñones por detrás, ¿sí? Que están en este color violeta. Quiero que noten algo, la continuidad con la columna. Esas líneas amarillas que tenemos hacia los costados, ¿sí? Son los conductos donde va a salir la orina hacia la vejiga. Bueno, esto vendría a ser lo que es el intestino delgado, tenemos el colon descendente, este es el colon ascendente, en esta zona tenemos en la porción intratorácica lo que sería hasta acá, lo que es hígado, ¿sí? Estómago está a esta altura, ¿sí? Y en esta zona media, ¿sí? En esta zona media, hacia adelante, esto es una vista posterior, hay fascias que son como tabiques, como esa que veíamos en la pierna entre tibia y peroné, que van a sostener los órganos de atrás hacia adelante. ¿Por qué me detengo en esto? Porque es súper importante que vean cómo cualquier congestión en los miembros inferiores o cualquier enfermedad de los miembros inferiores, yo ahora las voy a ir agrandando, ¿sí? Por ahí no están todos acá en esta imagen, fíjense que tienen como tronquitos, que los han cortado porque si no, no podríamos verlos. Tenemos un sistema venoso profundo, otro superficial y venas comunicantes. Tenemos un doctor cordobés viejito que ya falleció, que fue toda su vida docente de anatomía, que encontró una vena comunicante en la pierna, era flebólogo y le puso su nombre, la vena de Moncho. Ese profe tuvimos nosotros, era un personaje. Bueno, fíjense cómo acá el retorno venoso se lo ve de forma superficial y cómo se encuentran en esta zona. ¿Qué pasa entonces con una pierna, un pie escarado, infectado? Fíjense cómo uno dice, bueno, está lejos, no sé, solo hueso, tendones y músculo, pero cómo una bacteria puede alojarse en el torrente sanguíneo, puede alojarse en lo que es la circulación linfática. Yo ahora le puse la función de los ganglios para que me coloque en el resto del esqueleto. Fíjense en la parte posterior. La parte posterior tenemos
algunos ganglios que se encuentran, tóquense si están sentados en la zona posterior que nosotros denominamos hueco popliteo, ¿sí? Que es un rombo que se forma en esta zona por la inserción por debajo de los gemelos, que tienen esta forma, del tibial posterior, del sóleo, y por arriba de los isquiotibiales, que van a cubrir toda esta zona. Y esta zona queda como envuelta en un rombo de una fascia, de una aponeurosis, donde van a estar superficiales las partes venosas, las partes arteriales y los ganglios. Entonces, también son puntos de apoyo, puntos posibles de escaras, tanto del lado lateral como el lado posterior, las apófisis más salientes de los peronés, la misma rótula. Y bueno, para llegar finalmente a esto, esperen que hago callar al perro. Como esta intrincada red de venas y arterias tienen que ver y están totalmente e íntimamente relacionadas con el funcionamiento de todo el organismo. Por eso siempre hablamos de una unidad, de una homeostasis, y de cómo incluso una infección urinaria nos puede generar un montón de problemas. Un útero que no esté, ese lugar que no está ocupado, yo voy a volver a clarificar el mapa, vamos a poner todos los huesos, y le vamos a colocar todo el sistema de fascias, esos son ligamentos y tendones. Fíjense cómo se producen estos agujeros naturales donde se van a proteger los elementos. ¿Alcanzan a verlo? Uy, se me fue ahí. Difícil de manejar. Bien. Son como agujeros obturatrices que se denominan, ¿sí? Bueno, nosotras, en el caso de la mujer, por ejemplo, al no tener, en el caso de las histerectomías, ¿sí? Por la razón que sea, lo que es, perdón, la zona de, se volvió loco, ahí está, la zona del sacro comprime hacia atrás, ¿sí? Todo lo que sería la vejiga. La vejiga cabalgaría hacia adelante, por delante de toda la ampolla rectal, ocupando el lugar de lo que es el útero, generando un prolapso, una tosis. Eso hace que desde abajo hacia arriba las vías urinarias sean traccionadas y los riñones pierdan su estatus de posición. Yo ahora estoy sacando ambas pleuras, estoy sacando la pleura parietal, ahora la visceral y por último el pulmón. Estoy retirando distintos elementos del pericardio. La parte del corazón voy a retirar, esos son ligamentos, el hígado, los distintos lóbulos del hígado. Quiero llegar a lo que es riñones, porque es importante, esto sería el estómago, lo que voy a retirar, lo que están viendo ahora, que parece como algo esponjoso y esa es su consistencia, es justamente el páncreas. Fíjense dónde está, ¿no? Dónde estaba y qué está por detrás. Tenemos la aorta y la vena cava. Entonces, los riñones van a estar sostenidos, ¿sí? Que son estas piezas que vemos nacaradas de color violeta, por el músculo psoas ilíaco. ¿Cuántas veces vemos que las personas al estar, basta, al estar acostadas, con las piernas flexionadas o en posición fetal, tienen incluso cuestiones de incontinencia de orina? Hola, ¿se cortó la transmisión? No escuchamos, Mechi, no escuchamos, querida. Se cortó. Sí, Mecha, Mercedes por un ratito se cortó, venía bien y se cortó. ¿Nos escuchás? Quizá mandarle un mensajito o fue a correr el perro. Lo agarró a los ¡pa, pa!
los tiro. Oh. Se ha quedado sin, porque se le cayó una de las conexiones que tenía. Quizás sin batería o algo de eso, A veces o pasa. sin señal. Tanto, y no sé si ustedes recuerdan, nos costaba que les contábamos, que nos costaba poner el nombre a este curso. Porque si nosotros queríamos contar todo esto que estamos charlando ahora y lo hablamos con el pie, ustedes no iban a entender, ¿no es cierto?, qué queríamos decir. Pero fíjense que estamos hablando de todos componentes que no tendrían que ver porque están lejos del pie, como dice la licenciada Mercedes Logiudis. ¿Se entiende? Pero el hecho de que estemos contracturados, nuestros músculos, esté mal nuestra circulación, ¿no es verdad? Puede afectarnos que empecemos a tener, ¿no es cierto?, clínica, ¿eh? Ya sea desde la pelvis, que empezamos, con el muslo, ¿no es cierto?, la pierna, y más nos acercamos hacia el pie, por supuesto que más va a ser el componente, ¿no es cierto? Y fíjense que muchas veces estamos mirando lesiones en el pie, las úlceras, ¿no es cierto?, mala circulación, pero puede tener que ver también, por eso es tan importante la movilidad de los pacientes. ¿Nos vamos entendiendo? La movilidad, porque el músculo, cuando vos te movés, hace como un sistema, ¿me entendés?, de masajes, ¿sí?, sobre los vasos, mejora la circulación de las piernas. Bueno, ustedes verán que en el verano muchas veces ustedes lo que tienen que hacer es hacer más actividad en las piernas para que vuelva la circulación, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Hacia el corazón y tengan las piernas menos hinchadas. No sé si se dan cuenta de esto, si tenían ustedes un concepto de esto, que a veces creemos que el pie tiene que ver solamente con estructuras óseas, está bien, musculares, pero fíjense cómo viene más arriba la cuestión, ¿no es verdad? Yo si empiezo a hablar que tengo un problema en la región lumbosacra, puedo tener problemas, ¿no es cierto?, ya sea en el nervio, ¿no es cierto?, crural que va hacia adelante, o en el nervio ciático, que eso sí lo hemos aprendido mucho. Bueno, ustedes saben, cuando hacemos pilates, estamos trabajando mucho los nervios, el nervio crural y el nervio ciático, para mejorar todo nuestro sistema muscular, nuestro sistema articular. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué piensan? Participa vos, Fernando, también, porque a veces teniendo otra mirada, ¿eh? Sí, para mí, Luis, es todo bastante nuevo y como vos decís vos, y como yo lo veía en las primeras clases, como qué máquina sofisticada que es el cuerpo humano, ¿no? Cuántas cosas hay tan interrelacionadas como decís vos. Uno piensa que el pie, su función es solamente sostener y caminar, y al fin y al cabo, vos decías, al final, todo va mucho más allá, y más allá de eso, yo pienso quizás, qué bueno que haya gente que estudie, investigue todas esas cosas. Como contaba recién Mercedes, de ese profesor que había encontrado una vena comunicante, una arteria, y que le había puesto su nombre, ¿no? Porque uno, cuando se siente mal de salud y confías y vas al médico, dice, qué bueno que esta persona, él haya estudiado y que otra persona a su vez estudió el caso en particular para que él ahora sepa cómo solucionar el problema de salud. Es una reflexión que a mí me viene eh, muy en mente en este momento. Más allá de todo lo demás, eh, es notable cómo, ya te digo, esto, pensarlo y cuántos principios físicos hay involucrados en el funcionamiento Exacto. del cuerpo. Sí, sí, Ahí volvió exactamente. Mercedes. Ahí volvió Mercedes. Hola, Mechi. Está silenciada Mercedes. Pido mil disculpas, no sé qué pasó. Estás, hay algo que está acoplando. Ahí está. Sí. Para que ahora
Ahí está. Yo ahora voy a mutear esto. Muteé la computadora. ¿Ahora me escuchan? Sí. Perfecto. Perdón, perdón, Mercedes. Paula, ¿estabas Sí. levantando la mano? ¿Cómo? No. No, le estaba dando el ok, que ahora sí, Ah, que no, que bien. ahora sí. ¿Hacía mucho se había cortado? Sí. Bueno, un ratito, unos Ah, minutitos. bien. Bueno, hasta acá más o menos yo quería darles el pantallazo, después pueden acceder justamente a este tipo de atlas. Yo lo tengo en una tablet, lo utilizo para estudiar permanentemente de ahí. Realmente es muy útil desmenuzar, sacar, poner, mirar de atrás, de arriba, de abajo y realmente detenerse en los detalles. No hay nada para inventar, está todo inventado ahí, realmente es muy útil. Entonces, a la hora, por ejemplo, de nosotros tener el paciente delante y vamos a encontrar distintos tipos de pies, si nosotros conocemos la anatomía normal, la anatomía patológica va a saltar de entrada, ¿sí? Yo en el apunte que les armé, que les voy a enviar, eh, hago una descripción somera de lo que es huesos, articulaciones, qué funciones más o menos tienen cada una, pero me detengo bastante en lo que es la parte de la histología. La histología me parece que es algo que tiene que estar, donde nosotros tenemos que saber cómo se conforma la piel, ¿sí? La piel que está recubriendo las zonas y cómo, de acuerdo al requerimiento de la zona y por el uso, va a ser más gruesa, más o menos irrigada. Entonces tiene que ver con el tipo de colágeno, la queratina, la hiperkeratosis, las chicas que ya son podólogas, esto lo saben de memoria. Luego, ¿qué es una uña? ¿Qué conformación tiene? ¿Cómo se determina? ¿Ahora me escuchan? Perdón. Sí, sí, por favor, sí. Bueno, entonces, ahí a ver si puedo salir de mi pantalla completa. Ahí estamos. En este apunte yo lo que desgloso son las distintas partes de la piel, su embriología, lo importante que es y cómo está relacionada con la vascularización, y también cómo el tema de la distribución del peso, que creo que también lo deben haber visto con Pablo, tiene que ver con la característica del pie, cómo la parte más posterior del pie tiene mayor apoyo, ¿sí? Y tiene que distribuirse. Un 60% va hacia el talón, lo que llamamos retropié. Medio pie, que son estas articulaciones de Chopard y Frank, tiene el 8% nada más. Fíjense que nosotros hablamos de un arco caído, pero en realidad el arco tiene un 8% del sostén del peso. Lo que más va a sostener es sobre la parte anterior del pie o antepié que le llamamos, que es un 28%, y al final los dedos un 4%. Toda variación que se produzca acá, por ejemplo, que el retropié pase a tener un 30% de apoyo porque la persona está más en punta de pie utilizando un zapato de tacón alto, va a desplazar y aumentar la descarga en el antepié, que se va a trasladar de lo que el retropié no soporta, y sobre todo sobre los dedos, que no están preparados para eso. Entonces muchas veces tenemos y nos encontramos con los piecitos de los abuelos que tienen eh, estas lastimaduras sobre la parte del empeine, estamos hablando en la parte dorsal de sus deditos, donde tienen las hiperkeratosis o se hacen esos ojos de gallo que se llaman, que van a estar presentes en los deditos, sobre todo en martillo. Cuando una persona camina, la fase de despegue se supedita al apoyo del otro pie. Nadie camina, si tenés un solo pie vas a estar saltando sobre un pie, ¿no? Entonces, el desplazamiento del peso que se va a producir de un pie hacia otro va a generar esta correcta distribución, ya sea articular, ya sea irrigatoria, venosa y arterial, tiene que ver con la indemnidad de los tejidos y por supuesto el calzado que se esté utilizando, ¿sí? Bueno, más o menos para que tengamos una idea, tenemos que saber que si hablamos de pie, tenemos que hablar de pierna, que hay algunos músculos que son propios del pie y otros que nacen desde la pierna y van a mover los dedos del pie en la parte del dorso. Y luego que tenemos todo el cuadrante o los macizos musculares, ya conocidos por cuádriceps, aductores,
e isquiotibiales que van a nacer en la parte de lo que es el muslo, que hablamos de un hueso único articulado con el ilíaco, que es el fémur. ¿Mm? Básicamente es una articulación, la del fémur, que es la de la cadera, la que estuvimos viendo, que relega movilidad por estabilidad, a diferencia del hombro, que el hombro tiene inestabilidad, pero tiene muchísima movilidad. Eso es lo que en algún momento yo hablaba de que si nos quedamos con el determinismo darwiniano, donde él habla que cuando nosotros de la cuadrupedia pasamos a la bipedia, perdemos estabilidad en los miembros superiores para ganar funcionalidad. Tiene que ver con una cuestión del desarrollo de la masa cerebral. A mayor utilización de la corteza cerebral y desarrollo de la corteza frontal se produce lo que es la coordinación ojo-mano. Por eso podemos cortar una uña con una tijera chiquitita o limpiar una herida con un bisturí, porque tenemos coordinación ojo-mano que depende de la corteza frontal. Ahora, si nuestras manos cumplieran la función que cumplen los pies, no lo podríamos hacer. Nuestro cerebro, por ende, no está listo para hacer esas actividades. Una cosa va supeditada a la otra. Si nuestro cerebro evolucionó, nuestras articulaciones y nuestras funcionalidades y nuestra fisiología va a evolucionar. Eh, Básicamente, esto lo que tenemos que tener en cuenta es que todas las enfermedades del pie se van a producir porque no se producen las actividades para las cuales están pensadas. Es decir, el pie tiene que moverse y tiene que apoyarse. ¿En cuanto? En tanto para caminar como cuando está descansando la persona o está sentada. Y ese peso se va a distribuir en las distintas partes del cuerpo. Cuando ya variamos y metemos variables a estas ecuaciones, y vamos a encontrar una predisposición a la enfermedad, ¿sí? Entonces, una muy importante de la cual yo quiero nombrar y hablar un poquito es la enfermedad de Charcot. La enfermedad de Charcot, y de esto, si me llego a equivocar, doctor, le doy todo el permiso para que me corrija, es una enfermedad que ocasiona básicamente como la desgranación del hueso y termina fracturándose. Los tratamientos de la enfermedad de Charcot, del pie del Charcot, tienden a ser el de la inmovilización. Y ya trae trastornos no solo circulatorios, sino que sensoriales. Es terrible el pie de Charcot. Realmente las fotos que estuve viendo y demás son muy complicados para el paciente. Es este pie también llamado diabético, ¿sí? Suele aparecer con dolor, incomodidad dentro del calzado, se sacan el calzado, está enrojecido, está esta palabra hinchazón, que no, a nosotros nos retaban si decíamos, no nos vengan a decir que algo está hinchado, ustedes tienen que hablar de inflamado. Bueno, vamos a dejarlo como hinchazón porque se entiende mucho mejor, es decir, el pie lleno de líquido. Y que también tenga zonas de calor, notablemente, más una zona que otra o un pie que otro. En una etapa tardía se rompen los huesos y hasta se salen del lugar, lo que causa que el pie o el tobillo se deforme. Y esta señal es la señal clásica del pie de Charcot, que son estos pies con fondos redondeados, que, bueno, los huesos de la parte media de estas articulaciones del medio pie, que decíamos que soportaban el 8% del peso, como todo esto se redistribuye, colapsan, porque justamente no están pensadas para tener mayor cantidad, más del 10% del peso del cuerpo encima. Este arco del pie colapsa, como estábamos diciendo, y se dobla en forma invertida, deja de ser un arco para ser como un hundido hacia abajo, ¿sí? Y los huesos resaltan en ángulos poco normales, se pueden producir ya esto por descargas de peso, aprieten el zapato, las llagas, presión en ciertas zonas, por ejemplo con las cobijas. Miren, una cosa muy sencilla, si alguna vez les toca cuidar a una persona que está en situación de cama y tiene la habilidad en todos sus miembros inferiores y no tienen un arco que les haya proporcionado la familia o la empresa que están trabajando como cuidadores domiciliarios, se puede aprovechar con un andador, se lo coloca hacia los pies del paciente y todas las cobijas tienen que ir por arriba como si fuera una carpa. Recuerden que los pacientes que están en situación de encamado, con una debilidad en la piel o con la enfermedad de Charcot, la menor cantidad de presión y peso que pueda tener una colcha, una cobija encima de los dedos, es mejor. Yo creo que más de uno de nosotros en algún momento nos agarra esto de querer sacarnos lo que tenemos en los pies encima. Bueno, imagínense la desesperación de una persona que no puede moverse ni pedir un vaso de agua y mucho menos avisar que el pie lo tiene apretado o torcido el dedo.
En cuanto al pie de Charcot, el objetivo de tratamiento que siempre es multidisciplinario, como ya lo habíamos dicho en la primera clase, es detener la pérdida de la masa ósea, porque realmente es lo que va a producir la mayor discapacidad. Estos pies pueden llegar a terminar, si hay una infección o un foco de piel abierta, en una amputación, ¿sí? Entonces tenemos que tratar al intervenir tanto los kinesiólogos como los que son los podólogos y el mismo médico diabetólogo, clínico, enfermeros, evitar que estos huesos se salgan del lugar, incluso lo que es la parte traumatológica. Generalmente se indica un yeso de contacto total, un yeso común y corriente. Eh, Esto ayudará a limitar el movimiento del pie, del tobillo, que probablemente se le pedirá al paciente que elimine la descarga de peso, es decir, por favor, no camine apoyando del todo. Existen unos zapatitos también que se utilizan que van de la parte del medio pie hacia adelante, eh, que se indican para estas cosas. Después, el Eh, calzado tiene que ser, sí, Perdón, decime. tesoro. El día jueves ellos van a estar con Pablo Nutrici, que Ah, va, bien, eh, a dar estamos, las. Sí, perfecto. Paso de largo eso porque él lo va a hablar perfecto, ¿sí? Así que bueno, y dentro de otros tipos de enfermedades, yo quise mostrarle estos tejidos, ¿no? La parte ósea, que es la del sostén, la parte articular que nos da Mercedes, la movilidad. Sí, perdón, no estás compartiendo pantalla, digo que recién decías. no, 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 no Ah, estoy hablando directamente. dale. No hay problema. Muchas gracias por avisar igual. Lo que es la movilidad está dada por las articulaciones y el equilibrio que tiene que haber entre ellas, la descarga de peso lo mismo, la parte venosa o arterial nos habla de la riqueza o la salud en cuanto a calidad de tejidos, eh, que si están bien perfundidos o no, si les llega bien o no el oxígeno, etcétera, y si les llega el antibiótico que tienen que tomar o si les llega por vía infecciosa, ¿sí? Entonces, vamos a tener, de acuerdo al subsistema, enfermedades. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que es enfermedad neurológica, que tiene que ver con ya sea central o periférica. A nivel central, por ejemplo, en una ACV, donde se pierde el control desde los centros, o a nivel periférico, que en la motoneurona, es decir, en la neurona muscular, que tiene parte de ella tiene integral o el alma de la misma para que sea contractil es la parte eléctrica. En ese caso tenemos enfermedades degenerativas, como puede ser el Guillain-Barré, las enfermedades desmielinizantes, bueno, todas estas enfermedades nuevas también post-COVID que hemos tenido, que son las poli o mononeuropatías, donde está afectada la sensibilidad, el paciente se quema, se rosa, se hace una lastimadura dentro del calzado caminando descalzo y chao, no se da cuenta y se infecta. Luego tenemos también la cuestión del retorno venoso, las enfermedades linfáticas, las enfermedades infecciosas de la piel, como son, en el caso a mí personalmente me pasó que estando de vacaciones me picó una araña en Pehuenco, en época de incendios, y después cuando bajó el sol, tipo 6 7 de la tarde, nos fuimos a caminar al mar. A la vuelta, tipo 10 de la noche, tenía la pierna del tamaño de una maceta, toda colorada y no podía, bajaba la pierna de la cama y sentía que se me iba a estallar, como si estuviera llena de líquido, y estaba el triple de tamaño. Bueno, corriendo a Bahía Blanca me hacen un ecodoppler, que es una forma diagnóstica con una ecografía específica para ver cómo están, si hay obstrucción o no, ya sea venoso o arterial, y no, era una infección en la piel por polibacterias marinas que me tuvo a 2 años a maltraer, donde se comió los linfáticos, se comió parte bueno, no tuve una llaga abierta, sino que la enfermedad fue más a nivel químico, a nivel celular. Pero fíjense que si yo no en ese momento no tenía ninguna enfermedad sistémica, en este momento gracias a Dios tampoco, pero mi mamá sí es diabética y si hubiera habido un bebé o algo y le hubiera pasado eso, realmente las bacterias eran muy agresivas. Yo siempre soy una persona deportista, sana, y me costó más de 3 años recuperarme. Este tipo de enfermedades que son de la contaminación de los tejidos grasos que están subcutáneos, ¿sí? Debajo de la piel también o de la misma piel, que se denominan como erisipela o eh, celulitis, perdón, infecciosas o inflamatorias, también pueden ser
Muchas veces nos va a pasar que le tocamos las piernas a las personas, a las mujeres, y la coloración es blanca, nacarada, y en algunos casos deshidratada. Cuando es nacarada, nosotros tenemos una forma de saber cómo está este edema. Primero saber si es mixto, es decir, que pueda tener la parte linfática o venosa y arterial, o simplemente sea venosa. Y esto utilizamos un signo que se llama de la fobia o de Godet, que lo pueden hacer donde colocamos nuestro dedo gordo sobre la zona a examinar y lo retiramos. Y se cuenta la cantidad de tiempo que tarda en llenarse ese pozo que se genera en la retención de líquido de la zona específica. A más rápido el llenado, obviamente eso es signo negativo. Es una forma para hacer semiología, signo de Godet o de la fobia. En este caso, por ejemplo, cuando hay una inflamación del tejido celular subcutáneo, esta celulitis inflamatoria, que no necesariamente es infecciosa, también es muy dolorosa y va a generar inmovilidad. Básicamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las personas que tenemos muchas veces a nuestro cargo, si están inmóviles, ya se están exponiendo a enfermedades. Entonces es súper importante que podamos generar estos cuidados de la piel con las cremas ricas en vitamina A, los cambios de posición. ¿Se acuerdan del reloj postural que vimos en la clase pasada, donde cada 2 horas nosotros podemos llevar un registro de qué lado estuvo el paciente, anotar? Por eso yo hablaba de este cuadernito para anotar y hacer el pase de guardia con la enfermera que sigue en el turno siguiente o el familiar, si es que apareció algún enrojecimiento, un hematoma, una caída, un raspón. A veces nuestros abuelos en sus enfermedades neurológicas se rascan con las uñas de las manos y generan lastimaduras. Eh, Conozco gente que por rascarse las piernas se han generado por enfermedades renales que están afectadas a la microcirculación. Eh, Terminan con amputaciones de algún dedo, alguna parte del pie, porque realmente no hay registro propioceptivo sensorial de que eso está sucediendo, si no hay una inspección visual propia de cada uno de nosotros. Es decir, si yo no me veo el pie, si la panza no me deja agacharme para ver el pie, es imposible que yo pueda mirarme si tengo lastimado. En cuanto más una persona que está en situación de vulnerabilidad, que es no vidente, justamente una diabetes puede producir una maculopatía, ¿no? O las afectaciones visuales que se producen por la disminución de la circulación capilar, por enfermedades renales. Es súper importante saber que el pie no es solo el pie, la pierna y el muslo, sino que tiene que ver con todas las cuestiones sistémicas, tiene que ver con todo lo que le está pasando a la persona, incluso desde su parte central. Eh, Luego tenemos enfermedades deportivas que tienen que ver con la sobrecarga muscular, tiene que ver con el sobreuso, con la falta de elongación, con el destrato al tejido, ¿sí? Es decir, que las personas eh, dejan de tener un registro proprioceptivo de lo que están haciendo y se castigan haciendo actividad física y paran una vez que eso está roto, porque tienen una sensación de decir esto no va más. También son cosas a prestar atención, porque esas personas cuando sean mayores no van a tener un registro de lo que les está sucediendo en sus pies, o no van a tener un registro adecuado de lo que puede llegar a atravesar una persona que tenga dificultades en la movilidad sobre sus miembros inferiores. Bueno, creo que hasta acá he cumplido con lo que me han pedido que desarrolle. No sé si damos lugar ya a... Ah, perdón, me faltaron 2 ítems muy cortitos. Infecciosas por mordedura ¿sí? De insectos, sobre todo de mosquitos, donde en la zona norte de Salta, límite con Bolivia, la zona de Orán, donde es muy común ver a personas con enfermedades de las varices, con varicocele, con úlceras de origen circulatorio, donde el insecto viene y deposita el huevito, ya sea la mosca, ya sea el mosquito, y se generan todo este tipo de infecciones donde tenemos cosas espantosas, donde tenemos que ver y quizás hasta retirar gusanos de adentro de una herida, ¿sí? Es muy importante. Miren, me pasó ahora en la guardia que tuve el fin de semana en pediatría, donde había habido un ingreso de una nena de uno de los pueblos del norte de la provincia que le había mordido una yarará chiquitita. Esta yarará no le había clavado los colmillos, sino que le había desgarrado una partecita de su pie. Eh,
hasta el domingo no habían pasado a buscar la gente de fauna la víbora estaba viva, la tenían en una botella, y bueno, esas cuestiones de armar protocolos y demás. ¿Cuántas veces tenemos gente en el campo que anda de alpargatas? Y con el calor y la sequía es todo un tema eso. Nosotros mismos podemos irnos a pasear a un campito, a llevar a los perros a correr y nos puede salir una víbora, ¿sí? A mí me Entonces tocó un caso que tuve contame, a ver. gente que vino de Misiones y me contaron que podía llegar a ser pique. Y lo que saqué fue como es una bolsita y tienen los huevitos ahí. Se Sí, arma, bueno, tenés que sacar toda la bolsita. Y sí, estaba situado debajo de la uña. exactamente. Bueno, hay Entonces, distintas Lita, parasitosis, sí, sí. sí. Y bueno, eso, con eso, por eso tenemos que contar con campos quirúrgicos y demás. Creo que con Ujú. señor Berbeque, si ya lo han visto, lo van a ver también, ¿no? El tema de la curación de Sí, las heridas. sí, sí, lo Es, van a, la próxima semana ya tenemos, sí. sí. Ujú. Bueno, y después tenemos dos ítems que son tema cáncer y diabetes, ¿no? Vamos a lo mismo siempre, no importa el origen de la enfermedad, sino, por supuesto que importa, pero digo, tenemos que tener en cuenta que el factor determinante para que se produzca una enfermedad es la falta de movilidad, ya sea por un deterioro cognitivo de la persona o por una imposibilidad, ya sea transitoria o permanente, o que sea una inmovilidad que progresa, como la enfermedad del político Bullrich, ¿sí? Fíjense que él tiene una silla postural donde hasta se le cuida la cabeza, el cuello, todo, porque al no tener un sostén muscular, corre riesgo de lastimarse. Tenemos que saber entonces que nuestros pies están adaptados para sostener el cuerpo, no para agarrar cosas. Por ende, objetos extraños dentro de un calzado implican estímulos de prensión y eso van a generar cansancios y van a generar contracturas y lastimaduras y llagas, etcétera. Y bueno, y lo que es súper importante es la falta de sensibilidad. La falta de sensibilidad es como pedirle a una persona no vidente que camine en la avenida 9 de Julio a hora pico. ¿M? Eso nos expone, lamentablemente, a que el pie se lastime y que ya sea tarde cuando el paciente acuda. Entonces, eso para mirarnos a nosotros mismos y mirar a nuestros familiares y en el caso de que nos toque ser cuidadores también o asesores de este tipo de cuidados, sobre todo las chicas cuando están trabajando lo que es la parte de podología. Bueno, les agradezco la atención, les pido mil disculpas todas las idas y vueltas. Es la primera vez que participo de esta forma en un curso cerrado. Yo generalmente doy charlas en Instagram, pero bueno, esto fue un compromiso mayor, armar apuntes y la verdad muy entusiasmada por estar y compartir estos momentos con ustedes. Y bueno, agradecerle al doctor, sobre No, todo. nosotros te agradecemos porque verdaderamente vos pones todo, das todo y así como sos en tu profesión tan amorosa y como yo te presenté la primera vez, lo sos dando todo esto. Así que va a ser muy bienvenido tu material y te vamos a invitar, por supuesto, para las chicas saben dónde estás. También vamos ahora a contarles un poquito, además del Hospital Lucio Mola, vos estás en la calle Escalante, ¿no es cierto? Sí. Se llama Salud, ¿cómo es? Recordame el nombre. Yo en la calle Escalante empecé solita, armé el consultorio y bueno, fue surgiendo que yo fui terminando mis etapas de estudio sobre lo que es terapia manual y compartimos con dos compañeros más, hicimos un sistema de cooperativas y nos vamos rotando los pacientes. Yo recibo pacientes de todo tipo en la parte de lo que es terapia manual y ellos van abordando si necesitan otros tipos de kinesio ya con la obra social para, no sé, hacer otro tipo de abordajes, ¿no? Eso es un lugar que es un gimnasio donde el dueño dijo, quiero que esto sea un lugar que sea, que se llame justamente Estación Salud, no por, Salud. exactamente, Gustavo Porras es el dueño. Él quiere que la gente tenga la opción de estar en el lugar, ya sea transitando una situación a resolver por enfermedad o en salud. Y asimismo también salir de la enfermedad y pasar a hacer una actividad física para una, no me gusta decir normal, pero para una persona que no esté con una enfermedad activa y sí puede ser una comorbilidad, un asma que se puede activar, entonces trabajamos para eso. De hecho, hay un kine que es de la terapia intensiva,
que se llama Gonzalo, que hace rehabilitación cardiopulmonar ahí con algunos pacientes que ya están bien y no necesitan todo el monitoreo que se hace en el MOLAS, y les dirige ahí en algún momento del día. Ahora está con full time, así que no lo está haciendo, pero también estaba ese trabajo. Y bueno, contarles también esto en el MOLAS. La verdad que yo, por cuestiones de cansancio, cursada y demás, había tomado una distancia para poder descansar cabeza, perdón, y está bajando la temperatura, se viene el agua seguramente. Sí. Y bueno, me convocaron para la pileta. La pileta al final todavía está medio verde el tema por la falta de presupuesto, así que me están aprovechando y sacando el jugo en el gimnasio. Eso les cuento para que sepan que pueden mandar a la gente que conozcan, que tengan derivación por traumatólogo, ya sea de salud pública o privado. Martes y jueves estoy desarrollando desde la 1 hasta las 5 de la tarde talleres de rehabilitación de columna y estoy haciendo terapia manual en el hospital. Es realmente una apuesta enorme por parte de mi jefa del servicio, con una visión muy pro de esto, que por ahí la terapia manual puede llegar a ser inalcanzable si uno no tiene recursos, porque tiene que priorizar entre comprar comida o pagar 20.000 pesos una sesión, lamentablemente. Y yo tengo la alegría de poder estar haciéndolo con personas que no pueden pagarlo, y eso realmente me hace muy feliz, para que, bueno, sepan que estoy haciendo todo lo que es rehabilitación de lesiones, como dice siempre, traumatológicas, neurotraumatológicas, todo lo que es neurocirugía nos derivan, todo lo que son hernias de disco, bloqueos, y preparamos para las cirugías también. Y estoy con otros compañeros, justamente Soledad es otra colega que está haciendo la parte de aparatología, donde ella aborda la parte aguda cuando el paciente todavía no se lo puede tocar porque está muy mal, y después tenemos, bueno, la psicóloga, y tengo otro compañero que se llama Gustavo, que es el encargado de los residentes, que él tiene la formación en neuro, trabajó en FLEN y fue docente, es docente de 3 residencias de kinesiología, especialistas en neurología, así que realmente estamos haciendo un equipo hermoso para poder evaluar todas las aristas de una lesión en una persona, ya sea esquelética o visceral o neurológica. Qué bueno, verdaderamente un lujo haberte tenido. Si Dios quiere, te vamos a invitar para el cierre porque vamos a hacer charlas. Ya dijimos que la evaluación va a ser una charlita sobre ver cómo han visto. Así que bueno, ya te vamos a invitar. Bueno, le damos un Sí, aplauso, bueno, que seamos pocos, no, por favor. a Mechi, a la licenciada Mercedes, y gracias Bien, de corazón. muchas gracias. Nos vamos a Muchas gracias. conectar. ¿eh? Bueno, Cuando vos yo en tengas el el, material, cuando vos tengas el sí, material, ponelo en PDF, por favor, ¿sí? sí, Y se lo mandás a Fernando, que él va a ser, como siempre, el mago que hace toda la distribución. ¿Sí? perfecto. Sí, está listo, así que tengo que terminar de subir unas imágenes y ya está. Te mandamos un beso grandote. Gracias, mi amor. Chao, Gracias, tesoro. Doc. Hasta luego. Bueno, chicas, caballero, el día jueves ya está entonces organizado para 17 horas en Ortopedia Neo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, muchos cariños a todos. Chau, chau. Chao. Estamos viendo el Chao, jueves. gracias. Hasta luego. Chau, chicos.